Muy buenas noches para todos. Soy Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAD International, ONG. Esta es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de las drogas. Eh, Tenemos presencia en más de 20 países de Latinoamérica, incluyendo islas caribeñas, Estados Unidos, Italia y España. Contamos con una junta directiva, con una estructura bastante robusta en este tema de adicciones y profesionales de la salud con maestría, doctorado y especialización para manejos de estos temas tan trascendentales y tan importantes como son el abuso del consumo de sustancias, los trabajos terapéuticos, trabajos de rehabilitación, de asesoría, grupos clínicos y todo lo concerniente al área de las adicciones. Antes de hacer la presentación, permítame comentarles que el próximo 7 de junio vamos a iniciar nuestra capacitación técnicas de intervención terapéutica para modelos de tratamiento. Son 7 sábados, el 7, el 14, el 21 y el 28, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, hora colombiana, 2 horas semanales prácticamente. Tiene certificación internacional, tiene su diploma. Los temas que vamos a ver son direccionados por profesionales de la salud. ¿Qué se va a aprender? Estrategias prácticas para la intervención individual y grupal, aplicación de enfoques cognitivo-conductuales, humanistas y sistémicos, técnicas adaptadas a contextos de adicción, trauma y salud emocional. Y por último, el tema más importante, que es el tema de abordaje en familia. Esos son los temas que se van a manejar dentro de la capacitación. Para el 27, para el 26 y 27 de julio vamos a realizar el Congreso Internacional de Adicciones y Consumo de Sustancias Problemáticas. Ese congreso le estaremos dando ya la pauta comercial a partir de la siguiente semana para que ustedes se vayan enterando más o menos cómo vamos a proceder en dicho evento. La noche de hoy tengo el gusto de tener a dos personas presentes en esta sala que muy amablemente nos prestaron porque desafortunadamente la plataforma de Allprac es direccionada desde El Salvador y en este momento no tienen energía, entonces no hubo forma de conectarme directamente para realizar la ponencia del licenciado Juan Cambrón Ramírez y la psicoterapeuta Liliana Palma Rodríguez. Bueno, vamos a empezar con el licenciado Juan Cambrón. El licenciado es escritor, es economista. Aparte de eso, tiene especialización, tiene maestría en temas de filosofía y letras. Es especialista en adicciones. El doctor Juan, el licenciado Juan Cambrón, maneja un tema muy importante y innovador que que ellos tienen y que nos van a brindar esta noche, como es la psicoterapia gestal humanista. Es experto y especialista también en parejas humanistas. Doctor Juan, ¿estoy en lo correcto? Así, sí, está bien, Julián, gracias. Sí. Y la doctora Liliana, el doctor Juan, el licenciado es mexicano. Liliana es de Venezuela. Ella es psicoterapeuta, especialista en adicciones, trabaja el tema de consumo de sustancias desde hace muchísimos años, aproximadamente entre unos 25 y 30 años. Y les dejo los micrófonos abiertos para que ya puedan ustedes realizar la ponencia de esta noche. Estaremos obviamente saludando a las personas que están conectadas, nos indican de qué país y ciudades están presentes y obviamente le daremos paso a la ponencia de ellos dos. Modelo terapéutico de orientación y sentido.
Es una presentación bastante importante teniendo en cuenta la innovación que nos van a presentar esta noche. Muy buenas noches para el doctor Juan Cambrón. Gracias. Adelante, Liliana. Buenas noches, estimadas autoridades, representantes de la ONG Internacional, Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, público presente. Es un honor participar en este importante evento y agradecer la invitación. Valoro el esfuerzo y la dedicación invertidos en la organización de estos encuentros que representan una oportunidad vital para compartir conocimientos y avanzar en la lucha contra las adicciones. Mi nombre es Liliana Palma Rodríguez, soy terapeuta psicosocial, promotora e impulsadora del modelo de orientación y sentido y me dedico al área de las adicciones, un campo que considero mi misión de vida tras haber transitado y trascendido el mundo de las adicciones. Hace algunos años conocí al psicoterapeuta Juan Cambrón, creador del modelo de orientación y sentido a través de un artículo sobre el apadrinamiento en los grupos de tratamiento y su aplicación a sus participantes. En aquel tiempo yo estaba en abstinencia desde hace mucho, pero luchaba con la incertidumbre de por qué un programa en el que había confiado no me permitía sentir que mi vida era más que simplemente mantenerme alejada del consumo. Sentía que estaba perdida sin un sentido claro y propósito. Estas circunstancias me motivaron a reflexionar, a plantear ideas sobre los modelos de tratamientos actuales y sus paradigmas, porque es muy diferente decir que eres un adicto a decir que estás en adicción. Observé que muchas personas no lograban completar los 12 pasos y al consultarlas respondían que esto era para toda la vida. Sin Doctora embargo, Liliana, una pregunta. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, subir el volumen de su dispositivo? ok, ok, observé, ¿se escucha ahí? Sí, Se perfectamente. escucha bien. Ok, me voy a acercar al audio. Observé que muchas personas no lograban completar los 12 pasos y al consultarlas respondían que esto era para toda la vida. Sin embargo, comparto con ustedes la convicción de que un tratamiento debe ser un proceso que comienza y culmina, no una sugerencia perpetua. La finalidad del tratamiento es acompañar la pérdida de la brújula del sentido del participante, ayudándolo a reconstruir su vida, que muchas veces se vuelve ingobernable y constituye la base de las adicciones. Por ello, junto al psicoterapeuta Juan Cambrón, desarrollamos desde hace algunos años talleres que constan de dos partes. La primera, que aborda las preguntas desde el punto de vista de la logoterapia, que viene a ser, ¿qué viene a hacer a este mundo como ser humano y cómo puede cumplir con esta misión durante su vida temporal? La segunda parte ofrece una secuencia de actividades que puede realizar la persona interesada en resolver sus conflictos existenciales, que en conjunto el creador del modelo le ha dado el nombre de las 10 etapas para lograr el sentido de vida, los cuales son correspondientes a lo que se denomina el ciclo de contacto de la terapia, que es la serie de actividades que tiene que realizar la persona para dar satisfacción desde la terapia gestal a una necesidad específica
que haya detectado y que debe ser satisfecha. Hoy en día estoy impulsando este modelo como una formación profesional terapéutica aplicable en la recuperación de los pacientes. Por eso sostengo la importancia de adaptar nuestros modelos de tratamiento a cada época, porque, como afirmaba Víctor Frank, cada tiempo tiene su propia neurosis y cada época requiere un enfoque psicoterapéutico. Además, considero fundamental que quienes trabajan en la recuperación lo hagan con profesionales calificados, ya que un compañero dentro del programa sin la capacitación adecuada no puede encargarse de la fase de cierre y resolución de asuntos pendientes, sin lo cual el tratamiento no logra su objetivo, que el participante logre una vida plena con sentido. Estamos en un momento crucial para realizar cambios transformadores en la forma en que abordamos los tratamientos de adicciones, ya sean estas relacionadas con sustancias, codependencia, ludopatía, adicciones a la tecnología, sexo u otras. Es necesario innovar, adaptar, replantear nuestros enfoques para brindar respuestas más efectivas, humanas y sostenibles. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Espero que trabajando juntos podamos seguir avanzando en la mejora de los tratamientos y en la recuperación de quienes luchan contra las adicciones. A continuación, cedo la palabra al psicoterapeuta Juan Cambrón. Gracias. Gracias, Liliana. Buenas noches, pues prácticamente ya para todos, aunque vivimos en usos horarios distintos. Pues antes que nada agradecer a esta organización latinoamericana que atiende asuntos diversos sobre adicciones, en particular a Julián Castaño, por esta oportunidad que se nos brinda de presentar una propuesta a la que le hemos dado el nombre de modelo terapéutico de orientación y sentido. Y comienzo refiriéndome a la, permítame un segundito, a estos antecedentes. Siempre que tenemos oportunidad de presentar el modelo, yo lo hago mencionando esto que tenemos ahí en la pantalla y que ahorita comentaré, porque me interesa mucho dar a conocer esta propuesta, este modelo. ¿De dónde surge? Surge claramente de mi experiencia personal en los grupos de 12 pasos, posteriormente en las aulas de la psicoterapia gestal en la Ciudad de México y más tarde en el puerto de Veracruz con la logoterapia. Mis propias experiencias combinadas con estos estudios en las instituciones mencionadas, grupos de 12 pasos, psicoterapia gestal y logoterapia, pues me fueron permitiendo integrar este modelo que espero que pueda ser útil pues para muchos de los que estamos reunidos aquí, que estamos interesados en trabajar. Pues no tanto en contra de las adicciones, sino en favor de la salud mental y existencial también, o espiritual. Y empiezo por utilizar esta palabra espiritual en el sentido que la logoterapia lo hace, no en el sentido religioso, que no es poca cosa, y de una vez lo menciono, como lo haré al presentarles las 10 etapas hacia el sentido de vida, de que este modelo, nuestra propuesta es una propuesta laica, no tiene nada de religioso, aunque pues sí tiene algunos principios, algunos valores, la responsabilidad, la conciencia, que son los elementos en los cuales resumo yo la vida espiritual humana.
no religiosa, valores, principios, responsabilidad y conciencia. La vamos a ver un poquito más adelante. Pues fui miembro de Alcohólicos Anónimos durante 27 años. Fui dentro de la organización también padrino, dentro de los grupos, y acompañé unos 10, 12 cuarto y quinto pasos. Y la insatisfacción que me significó ese tipo de apadrinamiento con los elementos del grupo no me satisfacía muy bien, y busqué algún tipo de apoyo, de orientación para ver de qué manera podría yo mejorar el acompañamiento, el apadrinamiento a los amigos del grupo que yo los estaba acompañando en ese ejercicio llamado allí espiritual también. Y surgido de allí, de esa inquietud mía de hacer un mejor trabajo con mis ahijaditos, que también es un término muy de los grupos, ingresé a estudiar al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, como dije, en la Ciudad de México. Terminé allí pues, digamos, los estudios, y posteriormente de la Ciudad de México me trasladé al puerto de Veracruz, donde trabajé en centros de rehabilitación, que acá en México se llaman anexos, lugares de contención para personas viviendo procesos de adicción. Y allí, en estos centros de rehabilitación, en estos anexos, también mi inquietud de ofrecerles a las personas internos de allí, claridad, toda la claridad posible acerca de qué se trata el programa de los 12 pasos. Me encontré, después de no menos de 2 años de estarle buscando, encontré yo que los 12 pasos corresponden a las 12 actividades que realiza una persona que está enferma de algo físico y que busca recuperar su salud. Ir al doctor, decirle los síntomas, ir a conseguir el medicamento, tomárselo con disciplina, etcétera. Ese tipo de actividades, esas 12 actividades del paciente físico, corresponden a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, yo integré esto que aparece ahí como modelo médico-paciente para que los compañeros de esos centros de rehabilitación entendieran qué significa cada uno de los 12 pasos. Aceptar, buscar ayuda, tomar esa ayuda y decidir someterse a lo que ese esquema de ayuda le proponga, para que no esté cuestionando. Si lo toma, lo va a tomar en serio. Y pues, ¿qué significa el cuarto paso? Pues decir los síntomas. ¿Qué significa el quinto paso? Pues el diálogo que se establece entre el médico y el paciente para que el médico pueda hacer un mejor diagnóstico, etcétera. 6, 7, 8, etcétera. Todos los demás pasos tienen que ver con eso. Tuve algún tipo de reconocimiento por ese trabajo, porque decían, no, pues así sí se entienden los 12 pasos, porque los 12 pasos los entendemos, decían los muchachos, las personas que estaban ahí, pues entendemos lo que dice cada paso, pero no entendemos el sentido. ¿Cómo sé que estoy en un paso y no estoy en otro? ¿Cómo que de repente ya estoy en el 9º paso y luego tengo que regresarme al primero? Y esto precisamente, esta inquietud de ellos y la necesidad profesional mía de dar alguna respuesta a este tipo de inquietudes, me llevó a escribir un libro pequeño, que lleva el nombre de ¿En qué paso voy? Y ahí yo describo cuáles son las actividades concretas de cada uno de los pasos. ¿Cómo puede saber la persona si está en ese paso y si está en condiciones de pasar al siguiente? Está muy detallada esa descripción de este modelo médico-paciente. Entonces, desde una vez que tuve esto este modelo médico-paciente, empecé a buscar de qué manera, cuál era el problema fundamental de Alcohólicos Anónimos, que, como digo, pues yo pertenecía
a esa agrupación y leyendo literatura de otros grupos como de Neuróticos Anónimos, ahí leí que el problema fundamental del neurótico en este caso es el egoísmo. Así como se dice que la vida ingobernable es el problema fundamental del alcohólico, los neuróticos dicen algo que yo consideré más concreto, que es el egoísmo. Ajá, y dije yo, bueno, pues entonces, y además dicen los neuróticos que todo este tipo de problemas llamados emocionales, como el alcoholismo, como la neurosis, como la codependencia, como el juego compulsivo y demás, que no son enfermedades diferentes, sino que son distintas maneras en las que se manifiesta el egoísmo precisamente, o sea, el problema de fondo. Me llamó mucho la atención esa parte. Y una vez que una vez que pasé a vivir de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, allá tuve oportunidad de estudiar un diplomado en logoterapia. Y ahí en la literatura, en los libros de Víctor Frankl y de otros autores también de esta línea logoterapéutica, Víctor Frankl dice que el problema, dice, del hombre actual eran los años 40. El problema del hombre actual es el vacío existencial. Y dije yo, ay caray, pues esto me explica más que el propio egoísmo. Entonces, si el problema fundamental del ser humano es el vacío existencial, pues se podrían escribir 12 pasos que buscaran el sentido de vida y de esa manera se cubriría la necesidad de todos estos tipos de grupos de 12 pasos que existen. Y me di también a la tarea de escribir 12 pasos orientados hacia el sentido de vida en otro libro que escribí. Todavía hasta ahí yo esperaba que los grupos de Alcohólicos Anónimos pues como que consideraran esta propuesta mía. Eh, yo le metí tiempo, dinero y esfuerzo a esta tarea de dar a conocer esos 12 pasos orientados hacia el sentido de vida y no tuve absolutamente ninguna respuesta de los grupos. Parece que estos grupos están pues ya muy casados. Yo también viví 27 años dentro de los grupos, los conozco bien. Conozco grupos desde pues, de México, de norte a sur, grupos en Colombia, en España también. Y pues son como muy casados, pues, con lo que se dice en los grupos. A veces se me hace que le hacen más caso al grupo que al programa. Y cuando sucede esto, pues resulta como lo que dice Liliana hace un ratito, pues que no terminan el programa, porque le están haciendo más caso al grupo que al programa. Si es un programa, obviamente que tiene que iniciar y terminar. Y luego cuando se dicen los grupos, eso es lo que más me espanta, de que el alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad incurable, pues entonces yo entro en un conflicto existencial. ¿Cómo es entonces que existe un programa para resolver una enfermedad incurable? Pero bueno, como quiera, les comento. Y ya estaba yo en logoterapia escuchando a Víctor Frank, que decía que el problema básico del ser humano es el vacío existencial. Entonces, juntos todos estos elementos de mi propia experiencia en los grupos, como padrino de cuarto y quinto paso, estos elementos de neuróticos, la psicoterapia gestal y la logoterapia, con eso yo fui integrando durante 13 años, los tengo bien contaditos, 13 años, este modelo terapéutico de orientación y sentido que pues les estamos presentando, les vamos a presentar enseguida entre Liliana y su servidor. Obviamente, como dice aquí, esas bases pues, son de psicoterapia gestal y logoterapia, ¿verdad?
Vamos a pasar aquí a otra. Miren, por ejemplo, ya metiéndonos un poquito en la materia del modelo. El ser humano visto desde el modelo. Disculpen la repetición. El modelo concibe al ser humano como un ser espiritual que llega a este mundo a cumplir una misión. Esa es la propuesta básica de la logoterapia. Esa es la manera en la que la logoterapia ve al ser humano. Si un ser humano, perdón, una persona, alguien que está viviendo una situación de adicción, no puede creer que él sea un ser espiritual, pues se le va a dificultar mucho la comprensión de lo que es este modelo y de lo que es la logoterapia, que es precisamente la terapia del sentido de vida. Entonces, este ser humano, todos los seres humanos, somos seres espirituales que venimos a este mundo a cumplir una misión que tiene que ver con que a diario busquemos todas las situaciones de sentido que podamos ejercer y que vivamos siempre con valores y haciéndole caso a la conciencia, así como asumiendo la responsabilidad de cada decisión y de cada conducta que asumamos. El modelo le pone más atención al hombre que a la adicción. Personalmente, no, no dedico mucho tiempo a hablar de las adicciones, de que si tal sustancia, de que si tal otra, de que ya hay una nueva, de que esta destruye más, de que la adictabilidad y demás. Yo más bien, yo personalmente, me he dedicado a buscar formas de ayudar a las personas que viven en adicción, porque yo no, lo digo por mí mismo, muy triste una vida con adicción, una vida de adicción, una vida que me hace vivir algo que no me corresponde, algo que no me satisface, vivir siempre frustrado, vivir con miedo, echar a perder mi vida y la vida de las personas que están en torno mío. Entonces, pues yo más bien veo al ser humano que a la adicción, como lo hace el modelo. Luego, el ser humano, esa es mi perspectiva o la perspectiva del modelo, el ser humano no sabe qué es, no me refiero a quién es, sino no sabe qué es ni cómo debe vivir. No se siente satisfecho con su vida y busca distracciones y alivios tóxicos que lo conducen a vivir en el vacío existencial. Personalmente yo no estoy peleado con doble A, no. De hecho, a mí esa agrupación me salvó la vida y lo digo, pero con todas las letras y en todos los tonos de la escala musical. Ujú. Pero esta parte de que el ser humano no sabe qué es ni cómo debe vivir. Ahí en la literatura de Alcohólicos Anónimos hay una partecita que habla de que el alcohólico se parece mucho a un actor que apareciera en un escenario X y que no supiera qué papel tiene, qué es lo que debe hacer, cuándo entrar a escena, cuándo salir, no sabe nada, está desorientado allí en el escenario, entonces hace lo que otros hacen o lo que le dicen que haga o convirtiéndose más en un estorbo que en un actor. ¿Ah? Entonces, cuando el ser humano no sabe qué es, no sabe cómo comportarse. Pero cuando al hombre se le hace, al hombre, al ser humano, disculpando ahí lo de hombre y mujeres, ¿no? Pero lo uso como más genérico, más bien. Cuando el hombre no sabe qué es, no sabe cómo comportarse. Bueno, entonces acá abajo en el último punto, en el modelo se concibe a la persona en adicción no como un enfermo incurable, sino como una persona extraviada moralmente, una persona que ha extraviado su brújula moral, mencionaba Liliana hace un momento. Todo esto son generalidades, personas que nos acompañan en esta reunión. Son cosas muy generales. Hay mucho que decir de esto, pero pues es lo que consideramos como un resumen, como un vistazo que se le puede dar al modelo. Pasamos a la siguiente.
Entonces, en virtud de esto que acabamos de ver en la lámina anterior, yo preparé este apunte que dice, ¿qué orientación se le puede dar a la persona que vive en adicción? Y digo yo, antes que nada, recordarle que es una persona de naturaleza espiritual que tiene que cumplir una misión en su vida, que no nació para nada. Que nos quede claro que eso que se llega a decir algunas veces en algunos grupos, por algunos miembros de los grupos, de que eres un bueno para nada o de que eres un error del universo, o bueno, tanta cosa que se dice ahí, no, mírame, eres una persona de naturaleza espiritual. Quien te creó, ese espíritu o esa divinidad, lo que haya sido, pero ese creador tuyo, muy superior a ti, te creó para algo. Yo no creo que una divinidad esté pasando el tiempo creando gente y echándola al mundo y pues como que hay a ver qué puede hacer. A mí me parece que es muy interesante darme cuenta de que yo fui creado para algo. Y de ahí me pueden hacer las ganas de saber, bueno, y yo quién soy y qué cosa es lo que debo hacer, cuál es la misión de mi vida. Y precisamente ese tipo de respuestas las tenemos aquí en el modelo, digamos, adaptadas de la logoterapia a nuestro modelo. Si algún mérito tenemos, es ese, de que la logoterapia, esa maravilla de psicoterapia, este, pues se hace resumen, adaptaciones, adecuaciones eh, para ofrecer una posibilidad de recuperación desde ese punto de vista, desde esa filosofía, desde esa visión del ser humano. Entonces el ser humano no nació para nada, nació para algo y esa es la tarea que el ser humano tiene cada día que se levanta. ¿Cuál es la misión que yo debo cumplir el día de hoy? Y también para esto tenemos una respuesta desde el modelo. Dice, por lo anterior, bueno, en virtud de que es una persona de naturaleza espiritual, la vida que le corresponde llevar es la que es congruente con su naturaleza espiritual. Repito, la vida que le corresponde llevar es la que es congruente con su naturaleza espiritual, no religiosa, con todo respeto para los religiosos, los creyentes. Esa naturaleza espiritual, perdón, toma un poco de... Esa naturaleza espiritual, si pudiéramos llamarla la naturaleza espiritual del hombre, eso se resume desde nuestro punto de vista en 4 cosas: principios, valores, responsabilidad y conciencia. El hombre es responsable de lo que hace, de lo que ama y de lo que sufre, dice Víctor Frank. Y a propósito de la conciencia, dice que es la herramienta del sentido. Dice Víctor Frank que así como Sigmund Freud tiene en su esquema del aparato psíquico un inconsciente, que es un inconsciente instintivo. La logoterapia tiene también un inconsciente, pero es un inconsciente espiritual que yo identifico con la conciencia. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. No tienes que irle a preguntar a nadie. Tu conciencia te lo está diciendo. Entonces, hacerle caso a la conciencia es vivir con sentido. Es hacer las cosas que debes hacer y dejar de hacer las cosas que no debes hacer. Bueno, entonces, su tarea terapéutica de la persona que vive en adicción consiste en ir de lo que es en la adicción a lo que debe ser como ser humano. Es decir, pasar de la condición de adicto a la condición de ser una persona con principios, con valores, viviendo con responsabilidad y haciéndole caso a su conciencia. En resumen,
no es una enferma incurable. Obtendrá su curación cuando vuelva a hacer uso de su brújula moral. Esto es, pues, las recomendaciones que se le harían a una persona que vive en adicción. Y aquí vamos a ver algunas otras características del modelo que Liliana nos va a hacer favor de presentar. Ok. Dentro de las características básicas del modelo, acorde a la logoterapia, filosóficamente el modelo es laico humanista, no es religioso ni es ateo. Perdón, Asumimos, ¿puedes retirar un poquito el micrófono que se escucha distorsionado? ok, Ande, así muy bien. asumimos la responsabilidad por nosotros mismos y hacia los demás. Terapéuticamente el modelo es dinámico. ¿Se escucha bien así? Así se escucha bien. Ok. Terapéuticamente es dinámico. Le pide al militante o al participante llevar a cabo las acciones necesarias para descubrir el sentido de vida, el sentido de su vida. Lo opuesto es que asista al grupo solamente a ver pasar el tiempo, que es lo que generalmente se observa. Es prospectivo. El militante realiza su trabajo psicológico principalmente en el aquí y ahora, con proyección hacia el futuro. Lo opuesto es que hable y siga hablando permanentemente de sus desgracias del ayer, porque esto, en vez de curar, enferma. No es retrospectivo. El participante limita sus referencias al pasado y se centra en lo que debe y puede hacer hoy. Incluso sus asuntos del ayer los tiene que resolver con los recursos de la hora. Esto es desde la gestal. A ver, ¿qué está pasando contigo de eso que ocurrió aquí y ahora? No es introspectivo, disuade al participante de caer en el exceso de reflexiones, juicios y cuestionamientos de sí mismo, para evitar las laceraciones innecesarias y victimez. Se estimula en él la acción. No es proyectivo, evita que el participante culpe a otras personas o circunstancias de ser los causantes de su desgracia. Él es el único responsable de su situación actual. Aquí se hace hincapié en la responsabilidad. No es contemplativo. No es suficiente que el participante se dé cuenta de la responsabilidad que tiene sobre sus compromisos y deberes. Es necesario que lo cumpla. No es solamente estar diciendo de lo que va a hacer y de lo que tiene que hacer o lo que debe hacer, sino pasar a la acción. ¿Listo? Bueno, gracias, Liliana. Pues miren, a propósito de lo que comenta Liliana ahorita, de hecho, en la experiencia que hemos tenido cuando impartimos los talleres relacionados con el modelo, nosotros hemos visto que intentar dar a conocer este modelo en grupos que no, perennes, pues, en grupos eternos, no nos ha dado ningún resultado. Se empieza a degradar las cosas en un grupo así. Empiezan a faltar de 20 días hábiles al año, o las 4 sesiones, porque nosotros trabajamos solamente
una sesión semanal, empiezan a faltar a una, a dos, a tres, etcétera. Entonces, a nosotros nos consta que es mejor trabajar en el esquema de taller, un taller. Todos los que entran siguen en ese grupo. Usualmente son 12 sesiones en el primer taller y 12 en el segundo, y entran todos y salen todos. Y después de eso, de conocer, de hacer ejercicios, de participar y demás, pues cada quien sale a vivir su vida. Particularmente me llama la atención el hecho de que, no me llama la atención, sino de que algo que cuidamos mucho nosotros son las personas que terminan su taller o sus talleres, se van, no tienen ningún compromiso con nosotros. Ajá. Para que no se empiece a hacer allí dinosaurios, gente que ya tiene mucho tiempo y que pues se dedica más que a ayudar a pues como a subrayar pues que ya es un graduado o alguna cosa así. Entonces tenemos muy claro que el esquema del taller es la mejor forma de trabajar este modelo. Bien, pues aquí vamos a empezar a ver precisamente estas 10 etapas. También cuando voy a hablar de las 10 etapas, de inicio yo subrayo dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, ya la mencioné, es laico, pues, y es humanista. Dios está en su lugar, pero el problema del adicto no es un problema de fe, es un problema psicológico. Y desde el punto de vista de nuestro modelo, es también un problema existencial. No sabe qué es y no sabe cómo vivir. Y también dentro de lo psicológico tiene, allí es donde está el trabajo que se debe hacer. Entonces trabaja en lo psicológico, no en el plano de la fe. Ahí está la iglesia. Puede ejercer todos los oficios de la iglesia, hacer lo que deba hacer, comulgar, ir a misa, cumplir con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, o de otra religión también. Puede vivirlo. Es del todo compatible este modelo con la religión, siempre y cuando pues no se quiera sustituir una por otra. Entonces vamos a ver estas. Bueno, esa es una de las aclaraciones que suelo hacer, que debo hacer. Y la otra es que se puede tener la tentación de ver estas 10 etapas como una copia de los 12 pasos. Y no, en absoluto, no es así. Precisamente cuando les hablé al principio de ese modelo médico-paciente, según el cual hay una similitud muy grande entre los 12 pasos y las 12 actividades que lleva a cabo la persona física que está enferma, yo descubro que, de acuerdo a lo que aprendí en la psicoterapia gestal, el, eh, ¿cómo se llama? De la experiencia, el ciclo del contacto o ciclo de la experiencia, que yo hace varios años que estudié allí y así se llamaba el ciclo de la experiencia, ahora ciclo de contacto, precisamente los 12 pasos y estas 10 etapas mías, nuestras, responden a lo que es el ciclo del contacto. O sea, detectar una necesidad determinada y hacer lo necesario para satisfacerla. La persona que está enferma detecta una necesidad, que es recuperar su salud. Y por ejemplo, el adicto, cuando llega a un grupo, cree que la necesidad es dejar de beber, en el caso del alcohólico. Cree que esa es su necesidad y que satisfacerla es dejar de beber. No es cierto. Su verdadera necesidad es, es darse cuenta que está llevando una vida ingobernable, como le llaman aquí, o una vida en esos grupos, o como le llamamos aquí, una vida inadecuada e insatisfactoria. Dado que me doy cuenta de que tengo esa situación desagradable,
no satisfactoria. Esa es la necesidad, y el satisfactor es que yo haga lo necesario para hacer de esta vida insatisfactoria una vida apegada a principios, a valores, a responsabilidad y a conciencia, es decir, una vida llena de sentido. Entonces, esta primera etapa habla de lo siguiente: el interesado, o sea, la persona en adicción que está interesada en su recuperación, que por cierto, utilizamos poco el verbo recuperarse o la palabra recuperación, porque por definición recuperarse es volver a tener lo que antes se tenía. Y es muy probable que el adicto no haya tenido antes sentido de vida. Nosotros le llamamos transformación, pero utilizamos esto, digamos, porque es una terminología como muy conocida, como quiera. El interesado reconoce haber vivido y estar viviendo de manera inadecuada y manifiesta su decisión de hacer lo necesario para corregir el rumbo de su vida. Las tareas de esta primera etapa son dos. Primero, reconocer que tiene un problema. Y segundo, asumir el compromiso de hacer lo necesario para resolverlo. Estas dos tareas son inseparables. En mi experiencia, en el grupo de Alcohólicos Anónimos, sí se reconocía que se tenía un problema. Pero yo llegué a conocer a muchas personas que, sabiendo y aceptando que eran alcohólicas, seguían bebiendo. Y no vamos lejos. La recaída, pues es algo que tiene que ver con eso. Se sabe que se es alcohólico y sin embargo se vuelve a caer en el síntoma. Por eso es necesario, y en nuestra primera etapa lo remarcamos, que además de reconocer que tiene un problema determinado, asuma el compromiso de hacer lo necesario para resolverlo. Es decir, que se responsabilice de hacer lo necesario para resolver ese problema que está aceptando. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa: una vez que toma conciencia de su problemática, la persona busca opciones de apoyo para corregirla. La tarea entonces es buscar posibles soluciones para resolver su problemática. En nuestro caso, aquí en el modelo, esta persona se da cuenta que su adicción proviene de no estar viviendo en congruencia con su naturaleza espiritual. Como vive haciendo lo que sea, buscando el poder, el placer y el tener, descuida mucho el ser. Entonces, es importante que se dé cuenta de que tiene que regresar. Perdón, un segundito. De que dado ay, me saqué de onda con una preguntita, discúlpenme, de que su problema proviene de no estar ajustada su vida a su naturaleza espiritual, pues él toma esta posibilidad de regreso a la vida espiritual como una opción. Y de hecho, en esta tercera etapa, entre las opciones de ayuda que ha encontrado, elige como guía para su recuperación el esquema que le ofrece una visión espiritual e integral del ser humano. Lo espiritual, repito, no religioso. Sus tareas: elegir la opción que considera idónea y decidirse a tomarla como herramienta terapéutica. Voy a avanzar un poquito más rápido para tener tiempo de preguntas. En la cuarta etapa, que digamos en términos de los 12 pasos sería el inventario moral, en la cuarta etapa el interesado lleva a cabo un recuento completo de su vida, poniendo por escrito los hechos relevantes del pasado y del presente, así como las emociones que dichos eventos le han significado. Su tarea, pues, es la consecuente: elaborar por escrito un recuento de su vida, enlistando los hechos relevantes y las emociones que en su momento estos le ocasionaron. En la quinta, para completar el ejercicio de revisión de vida,
el interesado lee su escrito ante el tutor a fin de elaborar el diagnóstico correspondiente y definir las tareas pertinentes. Aquí Liliana mencionó una cosa que me parece muy atendible y que es que pues ella y yo tenemos la experiencia de haber hecho cuartos y quintos pasos y de saber de compañeros que lo hicieron. Y siempre es mejor que alguien que sepa de psicología, que es la materia que se trabaja en los grupos, pues para tener una mejor orientación para las personas. En la sexta etapa, se prepara lo necesario para cumplir las tareas contenidas en la lista que recibió en la etapa anterior. Elabora un plan de acción y se dispone a realizar. En breves palabras, es una etapa de preparación para llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas previstas en la lista de tareas. En la séptima, lleva a cabo las tareas correctivas y preventivas previstas, teniendo en cuenta el marco filosófico del sentido de vida. Sus tareas: resuelve los asuntos correctivos y comienza a resolver los preventivos, concretamente los relativos a su carácter y personalidad. En la octava, elabora la lista de las personas a quienes considera haber dañado de alguna manera y la de aquellas por las que se sintió afectado. Cuando estuvimos en los grupos de 12 pasos, pues en el octavo paso se habla de una lista de personas que hemos dañado, pero no se habla de una lista de las personas que nos afectaron. Y dado que en los grupos se habla de que el resentimiento es el mayor enemigo del alcohólico, entiendo yo que una lista de aquellas personas que consideraron o que consideramos que nos afectaron siempre va a ser provechosa. La novena, dar cumplimiento en tiempo y forma a las tareas de reparación de daños y de otorgamiento de perdón a las personas incluidas en las listas. Y la novena, y la décima, teniendo como guía de acción la filosofía del sentido de vida, el interesado avanza gradualmente y sin pausa hacia la transformación que se propuso lograr. Su tarea es la siguiente: convertir en un hábito el vivir con valores, con responsabilidad y conciencia, guiándose por los tres caminos que conducen al sentido de vida. Y esto es son grosso modo las 10 etapas que incluimos nosotros en el modelo de orientación y sentido. Y por tanto, pues muchas gracias por su atención. Liliana, ¿quieres agregar algo? Por mi parte sería todo. Gracias. No, está bien, no sé, le cedo la palabra a Julián, adelante. Licenciado, doctora Liliana, gran ponencia, muy diferente a las que habitualmente se presentan acá en la plataforma y dentro de las conferencias que dictamos en los simposios, en los talleres y obviamente en las ponencias de los días lunes. Me dejó pensativo algo y me gustaría, licenciado, perdón, que nos Sí. profundizara un poco sobre el tema mientras van formulando las preguntas por el chat, o obviamente por cámara y micrófono. Ahorita también vamos a saludar a las personas que están conectadas, que son bastantes, y quería preguntarle algo que usted dijo ahorita, y en una llamada telefónica lo había mencionado nuevamente, que es el tema de la no religiosidad frente al tema de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de un tratamiento de rehabilitación se habla mucho de la parte espiritual, de la parte religiosa de cada persona que debe de pegarse, pues obviamente un ser superior para llegar y salir de adicciones. Y sí me gustaría que profundizara sobre ese tema de la diferencia de la parte espiritual a la parte religiosa, licenciado. Sí, sí, como no, Julián, con mucho gusto. Y yo comentaba de que en nuestro modelo, desde nuestro punto de vista, la espiritualidad humana, permítanme utilizar el a Adán y Eva, el muñequito de barro que creó Dios, que formó Dios y que le transmitió un soplo, un aliento.
en ese aliento, allí va la parte divina, la parte espiritual, que tiene el ser humano. Esa parte tiene que ver con principios, con valores, con responsabilidad y con conciencia. Esa es la parte espiritual humana, decía yo. Ajá. Ahí reside la parte espiritual del ser humano. Una persona con adicción no está enferma de la fe. Una persona con adicción está enferma de lo psicológico y está mal acomodada ante la vida, que es un problema existencial, de acuerdo a la logoterapia. Entonces, el ser humano puede ser religioso por un lado y puede ser, digamos, un paciente psicológico por el otro. Yo pongo con frecuencia el ejemplo del albañil que está colocando las piedras y los bloques de la construcción que está haciendo. Ajá. Él puede rezarle a Dios, pero trabajando. Él no, los blogs no se van a acomodar por el hecho de que él rece. Ajá. Independientemente de que le rece a Dios o no, él tiene que llevar a cabo este trabajo tan concreto. Y el adicto que ha tenido problemas psicológicos y existenciales, tiene que trabajar en eso. Yo digo, le rece o no a Dios, pero tiene que trabajar en esto, porque una cosa es la parte religiosa, la cuestión de la fe, y otra la parte psicológica, de donde está enfermo, digamos, el adicto. No sé, Julián, si con esto queda atendida tu inquietud, o quieres Sí, que señor. comentemos algo concreto. Ujú. Sí, señor, le agradezco mucho la respuesta. Vamos a saludar a la gente que se encuentra conectada de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, hasta desde Chiclayo, Perú, nos envían saludos, licenciado. Abelardo Vanegas, Adaulfo también se encuentra conectado. Hay unos nombres que están por seudónimo, otros nombres por un solo apellido, entonces vamos a leer como figuran acá. Ana Bella, un saludo especial. Ana Berta Ramírez, Andrés Hurtado Muñoz, Beatriz Vanegas, Bernardita Cornejo, Crasfe de México, Crasfe también de México, Emilio Garón, ellos son de Bolivia, imagínense, licenciado, gente conectada de Bolivia, Enrique, Grupo Fortaleza y Esperanza, Home, dice Home, me imagino que es de Medellín, por aquí había dejado una pregunta para que ahorita la formule. Jenny Cabrera, Iván Eren, Jonathan Camargo es de Bogotá, Luisa Oviedo Marín de Costa Rica. Tenemos gente de Costa Rica también conectada. Luz Logan, María Higuera, Oscar David Saldaña, Priscila Castillo, Rebeca, Ronald Pérez, Rose 19, Sebastián, Sonia Cuadrado, soy Sor Resby, Viviana León, Yanira. Tenemos mucha gente conectada, doctor. María Higuera, buenas noches a todos. Desde Chile, usuario de Zoom, pero no dice el nombre. Crasfeld desde México, desde Puebla. Jonathan Camargo está en Bogotá. Edwin Sandoval desde Chiclayo, Perú. Luz Logan desde Houston, Texas. Andrés Hurtado desde Quimbaya, Quindío. Alexandra Martínez desde Medellín, Colombia. Sí tenemos mucha gente conectada hoy. María Higuera, buenas noches a todos desde Venezuela. Ana Bella, buenas noches desde Veracruz, México. Alexandra Martínez le pregunta, doctor, ¿dónde puede conseguir el libro? ¿Dónde puede conseguir qué, disculpa? El libro. Ah, pues conmigo, que se ponga en contacto conmigo y ya vemos la manera, Julián, de hacérselo llegar, claro. Claro que sí. Estamos con, seguimos aquí bajando en el chat. Dice Alexandra Martínez, pregunta por favor. Ana Berta Ramírez,
La pregunta de Ana Berta es cómo saber que la persona tiene un problema espiritual, una persona que tiene problemas de adicciones, tiene un problema espiritual. Sí, mira, en pocas palabras, es la insatisfacción, la sensación de vacío existencial, la sensación de qué hago yo en este mundo, la sensación de no saber, de no poder vivir una vida satisfactoria. Ese es el punto, de ese sentimiento de vacío. Así lo describe Víctor Frank y se llega a sentir cuando no se vive de acuerdo a la naturaleza, se vive de manera insatisfecha. Ese vacío existencial es el indicador de que se tienen problemas espirituales. Podríamos llamarlo existenciales, ¿eh? Para la compañerita que pregunta. Y la logoterapia da respuestas muy claras en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Viviana León, ¿cómo se puede abordar si el participante no acepta el consumo de sustancias como un problema? No se puede abordar. Ahí sí nadie puede ser ayudado en contra de su voluntad. Discúlpame, Julián, Ángela Vargas está levantando la mano desde hace rato. Está Sí, considerada. Sí. vamos a darle la palabra a Ajá. Ángela Vargas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha correctamente? Sí, Ángela, adelante. Hola, un placer, muchas gracias. Sí, yo iba a esperar a que terminaran con el chat, pero muchísimas gracias de todas formas. Para mí es un placer, yo me comunico con ustedes desde República Dominicana. A mí me gustaría tomar dos partecitas, o sea, todo fue magistral, obviamente, pero quiero destacar la parte donde usted menciona como lo de lo espiritual y que no tiene que estar ligado específicamente con lo religioso. Esa parte, por lo menos yo soy psicóloga clínica y mientras estábamos en los estudios universitarios y todo eso, siempre se nos hacía el hincapié de tener cuidado con mezclar lo que es la parte religiosa con lo que es la psicología. Yo sé que por eso usted hacía también el hincapié mucho ahorita en separar lo que es lo espiritual de lo religioso. Pero ¿qué pasa? Es algo que no podemos, por ejemplo, obviar en el sentido de que somos seres humanos y así como tenemos esa parte física, que es cuando nos duele alguna parte del cuerpo, lo que sea, o sea, acudimos al doctor, pues esa parte espiritual, como usted dice, ya sea religiosa o no, pues también está ahí latente. Entonces, he escuchado muchas personas decir, cuando alguien tiene adicción, no, eso es porque no tiene suficiente fuerza de voluntad o eso es porque no tiene suficiente fe, pero verdaderamente no. Yo sé que hay que tratar con cuidado este tema porque a veces se tiene como la convicción de que si se entra a lo que es la parte de la religiosidad, pues puede entrar todo en un tema muy subjetivo y como que ya la parte psicológica no tendría tanta ciencia o tanta validez porque le entramos la parte religiosa, pero independientemente de lo que sea, la parte espiritual está ahí y debe ser abordada específicamente desde el punto que la persona entienda con lo que puede ser llenado. Por ejemplo, cada quien cree en algo o en alguien. Por ejemplo, en mi caso, yo creo en Jesucristo, pero no todo el mundo tiene esa misma creencia. Entonces, ya puede ser que vayan a la iglesia, pueden buscar asesoramiento espiritual con algún pastor, con algún conserje, lo que sea, pero es como ustedes decían, no desatendiendo lo que es la parte psicológica. Cada parte del ser humano tiene su área, entonces debe de ser abordado por esa área. Entonces, en cuanto a la parte del vacío existencial, no solo los adictos pueden experimentar eso, porque hasta nosotros, por ejemplo, que estamos aquí reunidos, en cualquier momento nos puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos de manera global, como para qué fui creado, cuál es mi plan en esta tierra, uno como que se va llenando de ansiedad. Yo digo que lo ideal sería ver cada día, poco a poco, en qué cosas yo puedo ir aportando en este mundo, en esta sociedad. A lo mejor y cualquier día
nos explota en la cara, por así decirlo, cuál es nuestro propósito, pero cuando lo vemos como maximizado, uno puede ir llenando ese vacío con cualquier cosa que le genere ese placer momentáneo de no tener que pensar, bueno, nací para esto, crecí para esto. No, lo que sea. Por eso ellos se refugian muchas veces en alcohol, en drogas, puede ser hasta en prostitución, en caso de mujeres. O sea que yo digo que pudiera irse viendo poco a poco hasta quizás algún día encontrar esa respuesta, porque si no, de lo contrario, vamos a vivir como en esa agonía, yo digo, de encontrar ese propósito. Es cuanto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ángela. Miren, para saber si estoy haciendo cosas que tienen sentido, o sea, cosas espirituales, o sea, cosas de esos 4 elementos que yo menciono, principios, valores, responsabilidad y conciencia, para saber si yo estoy actuando de una manera correcta, con sentido, yo puedo, si lo que estoy haciendo contiene un valor. Perdónenme los ejemplos, a veces quiero ser tan claro que me voy para allá. Comer tiene un sentido cuando lo que estás comiendo es sano. Ir al baño tiene sentido porque estás cuidando tu salud, la salud de tu organismo. Ir a visitar a un amigo es correcto porque contiene el valor de la solidaridad. Ir al trabajo y llegar a tiempo tiene los valores de la puntualidad y de la responsabilidad. Mira, ya se me borró tu nombre, compañera de Dominicana. Este, eh, Llenar de sentido el día y llenar de sentido tu vida tiene que ver con las cosas normales. No tienes que hacer cosas extraordinarias. Yo ponía el ejemplo, yo trabajé en la industria azucarera y yo veía un oficio que era el de vaciar sacos de cal para colorear el jugo el jugo de la caña y decía yo, qué trabajo tan, ¿cómo se dice eso? Pues tampoco atractivo. Ajá. Y yo decía, ya cuando estudié la logoterapia, bueno, pues este trabajo que parece ser aburrido e intrascendente, tiene el sentido de asegurar que el consumidor final del azúcar consuma un producto de mayor calidad, un producto con menos, ¿cómo se llama eso? Con menos partículas, pues, indeseadas en el proceso productivo. Cualquier trabajo que hagas, obviamente la prostitución, pues podrá ser satisfactoria y rentable, pero la prostitución no contiene ningún valor porque estás convirtiendo a un ser humano en una mercancía y en un satisfactor material físico. Ajá. Robar tampoco, no porque sea un pecado, pues de los 7 pecados capitales, sino porque no contiene ningún valor, porque le estás quitando a alguien lo que es de él. Y así sucesivamente, vamos viendo que la vida con sentido es la vida que es correcta. Es la vida de la persona que hace lo que debe hacer en ese día. Nosotros contamos aquí en el modelo con un recurso al que le llamamos el tablero de ajedrez, que, que yo lo expliqué a partir de unas frases de un rabino Hillel, se llama él, que dicen que pudo haber sido el maestro de Jesús en su tiempo. Él nació el primer siglo antes de Cristo. Y dice, el tablero de ajedrez dice, me despierto y veo que la vida ya movió las primeras piezas del juego de ajedrez que a diario jugamos entre la vida y yo, y que está esperando que yo mueva las piezas, las piezas que me corresponden. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? Y si lo hago solamente a conveniencia mía, ¿qué tipo de persona soy que no soy solidario? Entonces, el sentido está allí. El sentido no es para superhombres, para superpersonas. Lo que estamos haciendo en este momento tiene sentido, porque es superación, orientación, información que podemos utilizar para salvar vidas. Tiene sentido.
Y como esto, mucho, pues en el material del modelo, en el material escrito que tenemos ahí, hay bastantes cosas de esto. Y precisamente tienen que ver con la logoterapia. Entonces, por ahí podría ser la cosa. No sé, Julián, Liliana tiene levantado. Permíteme, Sí, adelante. permíteme, Juan. Mira, yo quería dar una respuesta desde mi punto de vista, o bueno, como lo manejamos desde el modelo. En el caso del por qué separar lo religioso de lo psicológico. Porque nosotros desde el modelo notamos que hay una tendencia en el caso de los pasos a, a quitar responsabilidad del participante. Un ejemplo, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto, perdón, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Yo hago una pregunta. ¿A quién le corresponde el sano juicio? ¿De quién debe tener sano juicio? ¿El poder superior o el participante? Hay otro ejemplo. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libere de nuestros defectos de carácter. Compañeros, yo hago una pregunta. ¿De quién son los defectos de carácter? ¿De Dios o del participante? Este es el por qué nosotros consideramos que desde el modelo se le da la responsabilidad al participante, que es la base de la logoterapia, responsabilidad. Gracias. Gracias, Liliana. Ok, perfecto. Por aquí dice Ronald Pérez, el plan de las 24 horas es fundamental en los diferentes grupos. En este modelo, ¿cómo se aplica, licenciado? Al principio me decía que las 24 horas, ¿qué? Perdón. El plan de las 24 horas es fundamental en los diferentes grupos. En este modelo, ¿cómo se aplica? Pues mira, yo decía que este modelo nuestro es compatible con cualquier otro modelo. Si alguien quiere imponerse 24 horas de no beber o de no consumir sustancias y eso, pues está bien que lo aplique. Pero nosotros nos vamos de plano, pues, al asunto de que vamos a revisar, vamos a que tú tengas claro qué tipo de persona eres, cuál es tu vida correcta y cómo puedes llenarla de sentido de vida. Pues hay algunas cosas, algunas herramientas, por ejemplo, esta de las 24 horas, pues que es muy propia de Alcohólicos Anónimos. Hace 90 años que Bill y Bob andaban ahí ya muy cerca de crear la agrupación y pues vieron que era útil, que era solo por hoy, solo por este día. Si es un recurso que te sirve, úsalo. Si rezar hincado a Dios y pedirle y ofrecerle y demás te sirve, hazlo, pero métete a revisar qué cosa es lo que eres para que hagas lo que debes hacer. Eso es lo que yo puedo contestar a esto. No hay un recurso como el de las 24 horas en este modelo, pero sí hay un recurso como el que acabo de mencionar, el del tablero de ajedrez. Me despierto y veo que la vida ya movió algunas piezas que yo debo responderle. Es decir, me despierto en la mañana y digo yo, bueno, ¿qué día es? Es miércoles, son las 6:15 de la mañana, a las 8 tengo que trabajar, de 8 a 1 tengo pendientes 3 expedientes que resolver, etcétera. Esas son las fichas que la vida ya movió y que yo tengo que responderle. Tengo que levantarme, prepararme para llegar a tiempo a mi trabajo y las actividades que yo tenga previstas en la tarde o las que surjan en el transcurso del día, esas son las piezas que la vida me está proponiendo para que yo las cumpla. Cuando yo las cumplo, compañero y Julián, cuando yo cumplo esas actividades que debo cumplir en un día, físicamente yo me voy a sentir muy a gusto, muy satisfecho.
porque hice lo que debía hacer. Entonces, no se trata de aguantarme de beber, se trata de que haga yo las cosas que debo hacer este día. Ajá. Y nosotros manejamos también una frase que nos parece contundente. Lo prohibido está prohibido, no lo conviertas en tentación. Tú sabes que como adicto, como alcohólico, por ejemplo, no puedes acercarte a ciertos lugares, no debes entrar en estados emocionales determinados. Eso está prohibido para ti. No lo conviertas en tentación. Y aquí es donde es necesario, es imperativa la responsabilidad. Yo soy alcohólico, no tengo que andar haciendo en lugares donde se bebe. Si yo sé cómo el tipo de mente que tengo, que es tan dada a crear situaciones de conflicto, si soy poco resistente a la frustración, ¿para qué empiezo a ver las noticias y empiezo a ver que si Trump, que si los aranceles, que si Gaza, que si etcétera? Esos elementos no son para ti. Yo recuerdo a un ahijado, porque todavía era de grupo, él era piloto de barco de alta mar y decía que unas olas de no sé cuántos metros y que era una situación emocional X y demás. Y le dije, ¿sabes qué? Tú no estás para ese tipo de trabajo. Porque si no te matan las olas, te va a matar el alcohol. Y tenemos que manejarnos con principios de realidad. ¿Cómo es posible que un programa de 12 pasos, yo conozco gente aquí en mi pueblo que tiene 50 años en los grupos? Entonces tenemos que entrar a esos principios de realidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llegas al grupo y cómo sales? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? ¿De qué manera trabajaste tú por tu recuperación? ¿Qué hiciste? ¿Qué aportaste? ¿Qué aprendiste y cómo lo vas a aplicar? Si no nos metemos allá, vamos a seguir apapachando el alcohol y apapachándonos como alcohólicos. Y esa es una cosa que exige nuestro modelo. ¿Le vas a entrar? Éntrale. Aquí no es sugerido, ¿eh? Además tienes que pagar algo razonable por esto. Pero aquí no es sugerido. Y tu problema no es para toda la vida. El grupo no es para toda la vida. ¿Ah? Y el único que se puede recuperar eres tú con tu trabajo en la materia psicológica y existencial. Si quieres pedirle a Dios, pídele, pero el de la chamba eres tú. Ni no te quepa la menor duda. Entonces, por ahí nos manejamos en relación con esto de las 24 horas, compañero. Muchas gracias por la respuesta. Las últimas dos preguntas, el tiempo ya se ha agotado. Alexandra Martínez está pidiendo que le abran el micrófono. Por acá por el chat dice. Alexandra está por ahí. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿de Sí, qué Alejandra. país nos contacta? Yo soy adicta en recuperación de medicamentos de control, exactamente el tramadol. Y mi modelo de recuperación es el modelo del doctor Juan. Quiero aclarar tres cosas. Mi terapeuta me trabaja los 12 pasos a raíz de mi modo espiritual, sin importar cuál es mi creencia religiosa. Entonces, estamos hablando de como yo trabajo con él, dos cosas diferentes. El ser espiritual soy yo, porque tengo adentro a ese Dios que yo creo que lo tengo en mi corazón. Entonces, a raíz de eso, trabajamos la espiritualidad. Él no me impone un Dios, él no me pone eso, él pone el Dios al lado y trabaja mi lado espiritual. Como nosotros trabajamos, no trabajo exactamente que no puedo volver a consumir tramadol, sino el por qué, mi compulsividad, mi ansiedad, y con eso voy trabajando y voy superando mis pasos, que son exactamente ese modo espiritual. El modo espiritual es amarse uno mismo, crear momentos en la vida de uno que seamos útiles para nosotros y para los que nos rodean, ser activos. Y a raíz de todo eso, aparte, no trabajo es Alexandra la adicta, no, trabajo la Alexandra que tuvo un problema de adicción y que como soy un ser espiritual, puedo vivir
normal y para mí la normalidad es estar sin tramador. Eso por un lado, así lo he superado, llevo 9 meses limpia, trabajando mi lado espiritual con el Dios que yo creo. En este momento estoy estudiando terapeuta aquí en Colombia, en Medellín, y es exactamente lo que me decía un profesor. Si me llega un musulmán, trabajo su lado espiritual conociendo ese lado musulmán que la persona tiene. Entonces, como terapeutas tenemos que conocer también ese lado de ese Dios de esa persona, porque obviamente el lado espiritual va basado en el Dios que creemos, ¿cierto? Y tengo 3 preguntas. La primera, Juan, ¿cómo me puedo conectar con Sí. usted para los libros? La otra, eso que usted está trabajando, ¿lo está haciendo de modo que en México el Estado lo ponga como un modo terapéutico o simplemente usted lo hace en su grupo? Y otra pregunta es, ¿cómo ve la recuperación en el sentido de la espiritualidad, o sea, en el modo de la recaída? ¿Cuántas personas han recaído en en su método y cuántas personas han tenido éxito en realidad? Lo más importante también acá es decirle a todos los que están acá que somos seres espirituales porque tenemos un objetivo de vida y el objetivo de vida cada quien se lo pone con sus limitantes, con sus habilidades, porque no es lo mismo para mí mis objetivos de vida y mis objetivos espirituales que para otra persona que tiene 20 años y está comenzando su vida. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Y ya, que tengan buena noche. Gracias, Alejandra. Pues son muchas cosas. Te digo, mira, para empezar, yo estoy mostrando este modelo, pues, junto con Liliana. Liliana es una persona que pues, que ha tomado esto como elemento de recuperación. Son pocas las personas. Como decía al principio, yo le he hecho mucho la lucha. He ido a instituciones a ver si alguien se interesa por esto, porque yo no soy gente de poder económico. A mí me gustaría tener lo suficiente para poner una oficina y publicidad y demás. Pero esto es muy reducido. Estamos empezando, Alejandra. Estamos empezando, pero te digo, la garantía, por decirlo de alguna manera, de nosotros es que tiene el respaldo de la psicoterapia gestal y de la logoterapia. Manejamos la espiritualidad. Tú comentas cómo trabajas la espiritualidad con tu terapeuta. Está bien. Cuando hablas del musulmán y del otro, etcétera, de lo que estamos hablando es de valores. La espiritual de Mahoma, pues, del islámico, la espiritual de él se basa en valores con toda seguridad. Y les voy a decir aquí a todos los reunidos, que la logoterapia, en cuanto a sentido de vida, ofrece 3 caminos. Y ninguno de ellos, Alejandra, personas que estamos aquí reunidas, ninguno de ellos se contrapone con lo que suponemos que Dios está esperando de nosotros. Primero, el primer camino, hacer la mejor versión de ti mismo y llevar lo mejor de ti a los demás. Segundo camino, disfruta de lo que la vida y los demás te ofrecen. Y tercero, acepta las cosas que no puedes cambiar. Y les puedo asegurar que si nosotros hacemos el ejercicio de aplicar estos 3 caminos o cualquiera de ellos, cualquiera o 2 o los 3 de ellos, un día X, mañana, por ejemplo, mañana es martes, lo que sea, mañana martes, si nosotros nos dedicamos a vivir la mejor versión de nosotros, siendo atentos, siendo cordiales, solidarios y demás, hacia los demás, si disfrutamos de todas las cosas que nos ofrece el día
nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra familia misma. Y si aceptamos las cosas que no podemos cambiar, en la noche nos vamos a sentir muy bien. Yo les he dicho, esto de la logoterapia y esto del sentido de vida no es una teoría. Esto se siente en lo físico, se siente en el cuerpo, la satisfacción de haber hecho lo correcto cuando caminas por cualquiera de esos 3 caminos hacia el sentido de vida. Eso es lo que podría decir yo. Y que ojalá que el gobierno de mi país se interesara por la Secretaría de Salud. Yo he ido aquí al municipio, todavía en Veracruz, yo trabajé en el DIF, todavía no tenía integrado este modelo, pero yo fui a ofrecerlo aquí al municipio, a las autoridades del municipio, a la cárcel de aquí de mi pueblo para dar este curso gratuito. No hay interés. Ahí vamos, ahí se la llevan, como pueden, adelante. Y aquí en Zitácuaro no hay menos de 40 grupos de AA. En muchos de ellos me conocen y ya no me hablan. Entonces, pues yo qué quisiera. Pero no, pues uno tiene que hacer su chamba. Yo tengo que hacer lo que debo hacer. Y parte de lo que debo hacer es esto que hago con gusto ahorita con todos ustedes. Por ahí sería la cosa. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta para cerrar brevemente. Dice Kraspe desde México. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo poder combinar la parte espiritual con el segundo y tercer paso de Alcohólicos Anónimos, ya que habla de un poder superior y la logoterapia da hincapié al espíritu humano para no confundir al usuario? Nuestro segundo paso, bueno, obviamente el segundo paso de los 12, habla de un poder superior. Nosotros no hablamos de un poder superior. Nosotros hablamos en todo caso de un poder superior que está dentro de nosotros. Como yo comentaba, a mí me explica mucho, a mí me sirve mucho el hecho de ver al muñequito de barro, y que Dios, pues el creador, le transmite su soplo divino. Ese soplo de ahí es lo que nos hace espiritual. Lo demás es lodo, dirían en los grupos, el cieno primordial. Bueno, pues eso que está en ese muñequito de barro, esa es la divinidad, esa es la parte espiritual. Desde ahí es de donde puede provenir la salud. La salud no puede provenir de otro lado. Incluso lo psicológico se enferma, lo físico se enferma. La única dimensión que es permanentemente sana es la espiritual, la que tiene que ver con principios, valores, responsabilidad y conciencia, con la convicción de que soy un ser espiritual y que mi vida no puede consistir en lo que sea, sino concretamente en cosas que contengan valores. Eso es lo que yo puedo contestar a la pregunta del compañero. Y pues, lamentablemente, este tipo de reuniones pues llaman a ser concretos y muy directos, pero pues esto nos podría llevar unos 3 días, unas 8 horas de plática. Y con eso terminaría yo. Liliana está levantando la mano, Julián, como referencia. Sí, yo lo que quisiera es responderle a la persona que preguntó con respecto al primero, segundo y tercer paso. En el caso del modelo, lo vemos desde la terapia gestal, donde hay un darse cuenta. Desde el modelo, lo vemos que el participante no es un humano, no es un ser, no actúa desde la pasividad, sino desde la acción. Desde la acción, el interesado reconoce haber estado viviendo de manera inadecuada. Y en el caso del segundo paso, una vez que toma la conciencia de la problemática, la persona busca la opción, va a la acción. Y después,
una vez que conoce a fondo la acción que ha elegido como idónea, decide tomarla como herramienta terapéutica. O sea, compañeros, esto es un modelo que invita a la acción, no a la pasividad. Era eso que quería comentar. Bueno, próximo 2 de junio a las 8 de la noche hora de Colombia, vamos a celebrar el tercer aniversario de la organización All Prad International ONG. Todos cordialmente invitados. El próximo 7 de junio iniciamos nuestro curso Técnicas de Intervención Terapéutica para Tratamientos de Rehabilitación. Todavía hay tiempo de que se suscriba, tiene un costo de $30, el primer cupo se llenó, abrimos la segunda convocatoria para el segundo cupo se llenó y tenemos todavía toda esta semana y toda la semana entrante para seguir invitándolos a ustedes para que se vinculen dentro de la capacitación que se va a dictar los 7 sábados. Licenciado Juan Cambrón, doctora Sí. Liliana, ha sido un gusto muy grande tenerlos esta noche acá en la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones. Les deseo una feliz noche. De igual manera, todas las personas que se conectaron de diferentes países, una feliz noche, que descansen. Nos vemos el próximo lunes 2 de junio en el horario habitual. Quería pedirle al licenciado Juan, están pidiendo su número de contacto por el chat, si es posible antes de cerrar la, la conferencia, que lo brinden. Están pidiendo A su ver, correo electrónico también y quería solicitarle vaya, cuando termine la ponencia, me envíe por favor el material que se trabajó el día de hoy, mañana en las horas de la mañana, en las plataformas y redes sociales, promocionamos este tema que maneja la doctora Liliana y el licenciado Juan Cambrón de México y de Venezuela. A todos una feliz noche. Muchísimas gracias. ¿O algo por decir, licenciado? No, pues ahí están mis datos y los datos de Liliana también. Entonces, por favor, que los tomen de allí y ya cualquier cosa, pues nos ponemos de acuerdo. Sí, Liliana, disculpe, La invitación, está distorsionado tu micrófono, está distorsionado. de mi parte es la invitación, ¿se me escucha ahí? Sí, Es la invitación y lo conveniente que sería que así en los centros terapéuticos, los centros de rehabilitación, de la misma manera que trabajan las terapias ocupacionales, las terapias de recreación, las arteterapias, consideren seriamente en trabajar el sentido de vida de la persona, porque desde la logoterapia y desde el modelo planteamos que no hay recuperación si no hay una vida plena con sentido. Gracias. Gracias por esta oportunidad al señor Julián. muchas Hasta gracias, luego. Julián. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos, muchas gracias, mucho gusto y ahí Esta podemos ponencia va a seguir. ser subida a YouTube, quedó grabada también. Entonces mañana hacemos todo ese trámite. Una feliz noche para todos. Perfecto. Feliz noche para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Hasta luego, Gracias a pues. todos. Adiós, Luego. buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.